Cordial saludo, estimados estudiantes. Este es un hobby sobre tablas de verdad. Los siguientes son los objetivos del hobby. Estar en capacidad de definir el lenguaje simbólico, una expresión a partir de su lenguaje natural. Realizar una tabla de verdad a partir del lenguaje simbólico de una proposición compuesta. Determinar a partir de la tabla de verdad si una proposición compuesta es una tautología, contingencia o contradicción. Tabla de verdad. Una tabla de verdad es una tabla que muestra los valores de verdad de una proposición compuesta a partir de las combinaciones de los valores de verdad de las proposiciones simples. Para determinar la cantidad de filas que va a tener una tabla de verdad, debemos aplicar la siguiente fórmula: 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones simples que tiene la proposición compuesta. A partir de una tabla de verdad, nosotros podemos determinar si una proposición compuesta es una tautología, contingencia o una contradicción. Cuando nosotros evaluamos una tabla de verdad y obtenemos que al final los valores de esa proposición compuesta son verdaderos, entonces decimos que eso es una tautología. Si evaluamos esa tabla de verdad, ¿sí?, y obtenemos al final que los valores de verdad de la proposición compuesta tenemos valores falsos y verdaderos, entonces decimos que eso es una contingencia. Pero si al evaluar la tabla de verdad obtenemos que los valores de verdad de la proposición compuesta todos son falsos, entonces vamos a decir que eso es una contradicción. Para realizar la tabla de verdad, pues vamos a necesitar los conectores lógicos. Ya recordemos que como en conectores lógicos tenemos el conector negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Y aquí está representado a través de sus símbolos. Cada conector lógico va a tener una tabla de verdad. Entonces, empecemos con el negación. El negación lo aplicamos solamente a una proposición simple. Es decir, que en nuestra tabla de verdad de la negación solamente vamos a tener dos filas. ¿Sí? Porque si aplicamos la fórmula 2 a la n, donde n es igual a 1, entonces eso nos daría 2. En este caso, cuando P es verdadero, el P negado pues sería lo contrario. Entonces tendríamos falso. Si P es falso, entonces cuando lo negamos vamos a obtener lo contrario, que es verdadero. Para la conjunción, pues sí necesitamos mínimo dos proposiciones simples. Entonces si aplicamos la fórmula 2 a la 2 es igual a 4, nuestra tabla de verdad va a tener cuatro filas: 1, 2, 3 y 4. Entonces P, colocamos la mitad verdadero, es decir, la mitad de 4 sería 2. Entonces 2 verdaderas, 2 falsas. En Q colocamos la mitad de la cantidad de verdaderas que tenemos en P, es decir, sería una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Y pues ya sabemos que cuando tenemos una conjunción, solamente nos va a dar verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas. De resto, va a ser falso. El mismo análisis hacemos para la disyunción y para el operador condicional, y lo mismo haríamos para el operador bicondicional. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Empresas estadounidenses no pueden negociar con empresas chinas, o Google es una empresa estadounidense, y si Huawei es una empresa china, entonces no tiene Android de Google. ¿Sí? Nos dan ese lenguaje natural y nos pide, primero, definir cuántas proposiciones simples tenemos ahí, definir la expresión del argumento en lenguaje simbólico y generar una tabla de verdad y determinar si se trata de una tautología, contingencia o contradicción. Primero, entonces vamos a definir cuáles son las proposiciones simples. Entonces tenemos AP: empresas estadounidenses pueden negociar con empresas chinas. Tenemos a Q: Google es una empresa estadounidense. R: Huawei es una empresa china. Y S: Huawei tiene Android de Google. Es decir que en total, en este lenguaje natural tenemos cuatro proposiciones simples, que es P, Q, R y S. Vamos a ver cómo podemos definir ese argumento en lenguaje simbólico. Entonces nos quedaría de esta forma: empresas estadounidenses no pueden negociar con empresas chinas. Entonces es la proposición P, pero va negada.
O Google es una empresa estadounidense, entonces vamos a colocar el símbolo que me representa la disyunción, que en este caso es este, y colocamos la proposición Q. Google es una empresa estadounidense. Y colocamos el símbolo que nos representa la conjunción. Si Huawei es una empresa china, entonces no tiene Android de Google. Entonces miren que aquí vamos a tener el condicional, lo representamos a través de este símbolo, entre R y S. Pero miren que S va con el negador. Entonces de esta forma nos quedaría ese lenguaje simbólico. Ahora nos piden realizar la tabla de verdad. Entonces ya definimos en el primer punto que tenemos 4 proposiciones simples. Entonces aplicamos la fórmula. 2 a la n es igual a la cantidad de filas que va a tener mi tabla de verdad. En este caso, como tengo 4 proposiciones simples, entonces al aplicar la fórmula 2 a la 4 nos da 16. Es decir que la tabla de verdad que vamos a hacer va a tener 16 filas. Y estas son las 4 proposiciones, ¿no? P, Q, R y S. Por acá tenemos la tabla de verdad. Entonces vamos a ubicar en la tabla de verdad esas 4 proposiciones. P, Q, R y S. Y como lo determinamos ahora, esta tabla de verdad va a tener 16 filas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 16. ¿Cómo empezamos a llenar la tabla de verdad? Entonces, yo les dije ahora, empezamos con P. Entonces vamos a colocar la mitad de la cantidad de filas que tiene la tabla de verdad. Vamos a colocar los valores verdaderos. Entonces, es decir que en este caso, como tiene 16 filas, vamos a colocar 8 verdaderos. 8 verdaderos y el resto 8 falsos. Entonces ahí ya tenemos la proposición P con sus valores de verdad. Ahora en Q tomamos la mitad de verdaderos que tenemos en P y lo colocamos en Q. Entonces como acá tenemos 8 verdaderos, acá vamos a colocar solamente 4 verdaderos. 1, 2, 3, 4 y rellenamos con 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Y hacemos lo mismo para llenar toda la tabla. Otra vez 4 verdaderos y 4 falsos. Ahora en R vamos a tomar la mitad de verdaderos de Q. Entonces acá, como tenemos 4, acá vamos a llenar 2 verdaderos, 2 falsos, y así sucesivamente hasta llenar toda la tabla. Y en S, pues vamos a tomar la mitad de verdaderos de R. Es decir, como aquí tenemos 2, aquí solamente colocamos 1. Verdadero, falso, y así llenamos toda la tabla. Vamos a empezar con las proposiciones que tengamos negadas. Entonces, colocamos aquí P negado. Entonces, recuerden que el negador pues me cambia el valor de verdad. Si acá en P yo tengo verdadero, pues acá en P negado va a tener falso. Y así vamos llenando estos valores hasta tener los 16. Ahora tenemos acá S negado. Entonces, si S es verdadero, pues acá va a ser falso. Y así vamos llenando hasta tener esos 16 valores. Y ahora vamos a evaluar esta proposición compuesta, ¿sí? Entonces aquí tenemos una disyunción entre P negado y Q. Entonces recuerden que en la disyunción, si uno de los valores de la proposición compuesta es verdadero, entonces ya sabemos que la proposición compuesta es verdadera. Entonces en este caso, pues tenemos que evaluar entre P negado y Q, es decir, entre este valor y Q. Entonces miren que como Q es verdadero, pues entonces ya sabemos que la proposición compuesta nos da verdadero. Ahora analizamos el siguiente. Va a ser entre S negado, perdón, entre P negado y Q. P negado y Q. Entonces miren que aquí tenemos los P negado nos da falso y Q nos da verdadero. Entonces al evaluar esa proposición compuesta vamos a tener verdadero. Y así llenamos estos 16 valores. Ahora continuamos con el condicional entre R y S negado, es decir, entre R, este valor que estoy señalando acá, y S negado, que es el de acá. Entonces recuerden que en la tabla de verdad del condicional, si tenemos en este caso a S negado como falso y R verdadero, entonces al evaluar esa tabla de verdad nos va a dar falso, solamente en esa condición. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en ese caso nos va a dar falso, solamente en ese caso. Por eso aquí colocamos que al evaluar esta proposición compuesta nos va a dar falso. Y así vamos llenando
los demás valores, ¿no? Para tener ya los 16 completos. Es importante que tengan a la mano la tabla de verdad de cada uno de los conectores. Cuando ya tenemos esto evaluado, entonces ahora sí podemos nosotros evaluar toda nuestra proposición compuesta. Ya tenemos los valores de P negado o Q, ¿sí? Que es lo que obtuvimos acá, y tenemos los valores de R y S negado, que es lo que tenemos acá. Entonces ya podemos nosotros evaluar esos dos valores a través del operador conjunción. Entonces recuerden que en la conjunción las dos proposiciones deben ser verdaderas para que al final los dé verdadero. Entonces, en este caso, como tenemos que esta proposición compuesta es verdadera y esta es falsa, entonces al evaluar eso nos va a dar falso. Si las dos son verdaderas, vamos a obtener verdadero, como en este caso y en este caso, ¿sí? Por acá también vemos que las dos son verdaderas, entonces nos da verdadero. Si una es falsa, como en el caso de acá, esta es falsa, entonces nos va a dar falso. Y es la forma en la que llenamos esa tabla de verdad. Listo, entonces al final pues miren que esa tabla de verdad vamos a tener valores verdaderos y falsos, es decir que se trata de una contingencia. Listo, eso es todo por el hobby. Las siguientes son las conclusiones. Se distingue las proposiciones simples de un argumento, se entendió cómo construir una tabla de verdad, se determinó a partir de una tabla de verdad si una proposición compuesta es una tautología, contingencia o contradicción. Aquí tienen algunas referencias que les puede ayudar para que profundicen en esos temas y puedan realizar los ejercicios. Muchas gracias.